Hoy vamos a conmemorar el segundo aniversario de la Constitución de la Guardia Nacional. Es un día importante porque en poco tiempo esta institución está cumpliendo con su deber, está creciendo, pero no solo es un asunto cuantitativo, sino de calidad, cualitativo. Ya se cuentan con 100,000 elementos, 100,000 elementos de la Guardia Nacional. En su mejor momento, la Policía Federal llegó a tener 40,000 elementos, pero la mitad eran administrativos, 20,000 elementos eran operativos, de modo que la Guardia Nacional en 2 años ha crecido 5 veces de lo que se tenía. Y todos estos elementos han sido formados, capacitados, disciplinados, han sido conducidos, los han llevado de la mano tanto la Secretaría de Marina como la Secretaría de la Defensa Nacional. Se han construido hasta ahora 165 cuarteles. Este año vamos a tener 266 cuarteles de la Guardia Nacional. Eso nunca se había logrado. Nunca la Policía Federal había contado con estas instalaciones. Ya sabemos cómo los enviaban a operativos, si tenían que acampar o vivir en hoteles, en situaciones bastante incómodas, no dignas de quienes se dedican a proteger al pueblo. Entonces todo esto está cambiando. Hoy vamos a hacer un recuento de cómo va la Guardia Nacional. En las encuestas, como lo hemos venido diciendo, ya ocupa el tercer lugar, tiene un 70% de aceptación en la gente y vamos a seguir consolidando esta institución. Vamos a iniciar también hoy el programa informativo, la sección de estas conferencias destinada a dar a conocer las mentiras que se difunden en medios de información convencionales y también en las redes, para que se vaya contando con información, con elementos, y tengamos cada vez más una ciudadanía muy consciente, no susceptible de manipulación, y que prevalezca siempre la verdad, que es la que nos hace libres, la verdad, nada de mentira, que haya en el periodismo ética,
que el periodismo, que el noble oficio del periodismo sea un imperativo ético, además que se asuma la responsabilidad de que se le debe respeto a la gente, que no se puede mentir impunemente. Y en los últimos tiempos, por el predominio de la política neoliberal o neoporfirista, la mentira en los medios se convirtió en una constante. Y no había derecho de réplica. Ahora sí hay réplica, se garantiza el derecho a la información, no hay censura, hay libertades plenas, y esto es muy bueno para consolidar la democracia. Entonces, vamos a iniciar el quién es quién en las mentiras de la semana, así se va a llamar. ¿Quién es quién en las mentiras de la semana? Nadie debe de sentirse ofendido por encima del interés personal, por legítimo que sea. Siempre debe estar el interés general, el interés colectivo. Y vamos a iniciar este proceso. Se decidió que Ana Elizabeth García Vilchis sea la encargada de esta sección. Nos da mucho gusto que haya aceptado, porque no todos tienen el valor civil para denunciar con argumentos, con hechos, porque no se trata de calumniar a nadie. De todas maneras, imagínense tocar a los intocables, a los que se consideraban intocables. Nada más ellos podían cuestionar y destruir hasta la dignidad, la moral, el prestigio de las personas, porque era el cuarto poder. Entonces, ahora es distinto. Ahora cualquier ciudadano tiene el derecho de expresarse libremente, y aunque se den abusos, es mejor la libertad que la censura. Y sobre todo que haya debate para que se vaya mejorando la vida pública. Como ven, este es el problema en los medios de información convencionales, con honrosas excepciones, pero esto es lo que prevalece en todos los medios. Estamos viviendo en uno de los peores tiempos, los peores momentos del periodismo en México. Y yo
tengo confianza, espero que haya una renovación para que se informe con objetividad, que haya equilibrios, que haya profesionalismo, que no se calumnie, que no haya mentiras, que se informe con la verdad y que se esté lo más distante que se pueda del poder político y económico y lo más cercano que se pueda al pueblo, porque a nosotros no nos afecta mucho, hasta nos da elementos, ¿no?, para mostrar el bajo nivel moral de nuestros adversarios. Aplica la frase de Juárez: el triunfo de la reacción es moralmente imposible. Con esto. Pero ¿qué pasa con los ciudadanos? ¿Qué no tienen derecho a una información veraz? ¿Y cómo algunos se tragan todos estos platos de mentira? Porque es lo que domina, es el pensamiento dominante. Afortunadamente hay una corriente nueva y la gente está cada vez más consciente, más despierta, y eso hay que seguirlo alentando. Y aunque se enojen los adversarios, por eso es esta columna, esta sección en la mañanera, porque es un buen tema. Antes, todo lo que salía en los medios prácticamente se aceptaba como cierto. Ahora no. Ahora ya la gente ha aprendido a leer el periódico, a escuchar la radio, a ver la televisión, a interactuar en las redes. Vamos hacia una sociedad mejor. Y es muy importante el manejo de la información, toda la manipulación de la información, lo que sucedió con el accidente lamentable, con la desgracia de la pérdida de vidas humanas, con el metro. Fue tremendo el bombardeo. Y muchos terminaron de convencerse de que había que castigar al gobierno que represento, porque fue apabullante. Incluso hablaban por teléfono a las casas. Guerra sucia. Bueno, hasta el New York Times, porque esto no es un asunto solo de México, es una crisis mundial de los medios de información. El New York Times, ¿no? Gran reportaje. Ahora, desgraciadamente, lamentablemente, se derrumbó un edificio en Florida y también lamentablemente perdieron la vida
muchos, y están desaparecidos. ¿Ha hecho, pregunto, el New York Times el mismo reportaje? Aquí se conoce de esa lamentable noticia. Hubo una nota en un noticiero y ya, listo, se pagó la cuota, pero se profundizó. No, pasó de noche. Entonces, ¿qué demuestra eso? Ese proceder. Por los intereses que defienden los medios de información, que no son los intereses del pueblo. También, repito, con honrosas excepciones, son los intereses de los grupos de intereses creados, de los potentados, de los que tenían secuestrado al gobierno. El gobierno era un comité al servicio de ellos y ahora están molestos. Y además, no solo es un asunto ideológico de que pensemos distinto, también es un asunto de intereses, un asunto económico. Se malacostumbraron a robar, a vivir a la sombra del poder público, y se les hizo normal, y la verdad no consideran que sea injusto el que se piense en que nada más son ellos los únicos que pueden beneficiarse del presupuesto y a los pobres nada, porque los pobres están pobres porque no trabajan, porque son flojos, indolentes, o porque desde que el mundo es mundo hay ricos y pobres, y hay quienes gozan de suerte y son afortunados, y otros no, y hay que entenderlo así, y llegar también a entender que el que nace pobre pues va a morir pobre. Esa es la ley de la vida, ese es el pensamiento conservador predominante de tiempo atrás. Entonces, por eso la molestia, eso sí, la hipocresía por delante, el ir a la iglesia los domingos, confesar, comulgar, para dejar el marcador en cero, volver a pecar y regresar el domingo a dejar otra vez en cero el marcador, y así hacia adelante, y decirse cristianos. ¿Y qué fue la vida y la obra de Jesús Cristo? ¿No fue la justicia? ¿No fue ayudar a los desposeídos, a los pobres, a los humildes? ¿No lo seguían y lo espiaban y lo crucificaron por eso?
Entonces, ¿qué es la religión si no es humanismo? ¿Qué es? Entonces, ya, fuera máscaras, acepten públicamente, si no van a reflexionar en la intimidad y buscar cambiar, pues que se acepte que el Dios de los oligarcas y de los que piensan de la misma manera, pues es el dinero, es lo material. ¿Para qué se van a andar por las ramas? Porque es peor esa hipocresía. Entonces, sí, es muy importante el ejercicio que estamos comenzando el día de hoy de ver quién es quién en las noticias, porque daña muchísimo. No se olviden, en la historia de México, lo que decía Lucas Alamán, asesor, ideólogo principal del conservadurismo en México, decía a mediados del siglo XIX, cuando fueron de nuevo a buscar a Santana, que estaba en el exilio, luego de la tragedia de que nos habían quitado más de la mitad del territorio, y él había sido el principal responsable. Y van los conservadores a buscarlo de nuevo. Y le escribe Lucas Alamán. Es una carta que un día vamos a poner aquí, porque en eso se equivocó el gran filósofo alemán, diciendo de que la historia no se repite, solo en su versión caricaturesca. Y no, sí se repite la historia. Y le dice Lucas Alamán, no se preocupe, venga, porque nosotros controlamos, en ese entonces se llamaba la opinión general, que ahora se le llama opinión pública, y la controlamos porque somos los dueños de los principales periódicos de la capital y de las ciudades del país, de los estados del país. Y en efecto, pues, regresa Santana y aplausos. Y ya lo demás, pues fue el agravamiento de la tragedia. Pásame el 1853 o 54. Le plantea que 1853 le plantea, creo que estaba en Colombia, Santana. Acuérdense que en el 47 y en el 48 fue el gran zarpazo, que nos quitan más de la mitad del territorio. Y se va a Santana con toda su vergüenza y con todo el daño causado al exilio. Y luego deciden los conservadores irlo a buscar. Como 10 años después fueron a buscar a Maximiliano y a Carlota. Nada más que esta historia durante el periodo neoliberal
se quiso borrar. Era el fin de la historia. ¿Para qué estás hablando de esto? Esto es anacrónico. Pensemos en el futuro. Pues el que no sabe de dónde viene, difícilmente va a saber hacia dónde va. Y la historia es la maestra de la vida. Bueno, fíjense, le dice Alamán, estos son los puntos esenciales de nuestra política que hemos debido exponer franca y lealmente, como que estamos muy lejos de pretender hacer misterio de nuestras opiniones. O sea, somos muy francos. Ojalá y así fueran los conservadores de ahora. Y para realizar estas ideas se puede contar las ideas conservadoras. Es el fuero a las clases dominantes. ¿Qué es lo que propone? Ese es el pensamiento conservador. Para realizar estas ideas se puede contar con la opinión general, lo que ahora se llama opinión pública, que está decidida en favor de ellas, de esas ideas conservadoras, y que dirigimos, la opinión general, por medio de los principales periódicos de la capital y de los estados, que todos son nuestros. (1853). Luego, cuando Hitler, es algo parecido. Es una mentira que se dice o se repite muchas veces, puede convertirse en verdad. Sí. Entonces, bajo esa lógica, siguen funcionando la mayoría de los medios de información, con honrosas excepciones. Y hay que regresar a la historia para ubicarnos acerca de lo que está sucediendo. Afortunadamente, pues ahora tenemos manera de replicar. También Santana le pide en ese entonces la opinión a un liberal, a Miguel Lerdo de Tejada, y él le dice: ya el país no aguanta más conservadurismo. Si regresa y se impone, usa una palabra, un término muy apropiado. Dice, su dominio va a ser transitorio, no va a tardar, porque ya hay elementos nuevos, ya la sociedad no podría aguantar una tiranía. Y así sucedió. Pero estaban las dos cartas, la de Lucas Alamán y la de Miguel Lerdo de Tejada.
Este tema que estamos tratando sobre los medios es muy importante y ojalá nadie se sienta ofendido y que se continúe el debate sobre esos temas para que se vaya enriqueciendo la vida pública. Eso es lo que consideramos. Lo vamos a hacer todos los miércoles. Va a estar aquí Elizabeth, todos los miércoles.